¿Qué tal, amigos de Voces Universitarias? Pues esta tarde, esta noche, nos encontramos pues con dos invitadas muy especiales porque están de visita en nuestra Universidad de Quintana Roo. La doctora Gabriela Robledo Hernández. Ella pues es antropóloga de formación, pero después se desempeña o hace un doctorado en el ámbito de esto que es pues fundamental en sus días, en los tiempos globales, de la sustentabilidad. Estamos hablando de una formación que tiene que ver mucho con la parte humana, y de eso vamos a hablar porque las invitamos para hablar de un tema, ¿qué puedo decir? Interesante desde siempre, pero en los últimos meses mucho más interesante para los mexicanos cuando tenemos que hablar del tema del artículo o de las reformas al artículo 24. ¿De qué trata esto? Ahora les vamos a decir. También tenemos como invitada esta tarde, esta noche, a una licenciada que, bueno, me ha llamado la atención porque aparte de ser pues economista, es también teóloga. Y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de esos temas en un programa universitario, especialmente por el nivel de especialidad que requiere y en donde el diálogo interreligioso es sumamente importante. Karen Castillo. Karen Castillo se formó en la Universidad Panamericana en Economía y luego hizo otra licenciatura justamente en Teología en la Universidad Intercontinental. Karen, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues está de sobra decir lo importante que es hablar del tema. A ustedes les escuché y esto me pareció muy interesante, y es por eso que en Voces Universitarias queríamos escucharles. Escuché hablando acerca de un tema que es fundamental para todo ser humano, para todo investigador, para pues una sociedad en la que el tema a veces se trata de manera superficial o a veces en un nivel de conflicto, pero el tema es de estudios y ustedes son dos estudiosas sobre el tema religioso desde diferentes perspectivas. Yo creo que cuando la división de Ciencias Sociales les hace la invitación en el espacio de los antropólogos a hablar de religiones, a mí me llamó mucho la atención y yo agradezco que me haya invitado porque eso me permite ahora hacer preguntas que quizás para nuestro público sea sumamente, pero sumamente importante. Vamos a empezar por el trabajo que ustedes realizan. ¿Por qué Gabriela, en ese mundo tan mágico y también tan conflictivo, que nos ha traído toda una reserva de nuevos conocimientos desde los años 90, Chiapas? Sí. ¿Por qué es importante para estudiar? ¿Por qué está Gabriela Robledo ahí estudiando el tema de religiones? ¿Cuál es ese tema? Hoy hablábamos también del tema de género. ¿Podemos hablar un poco más para nuestro público, Gabriela? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo trabajo ahora en CIESAS, que es un centro de investigación antropológica. Llegué a Chiapas en el 81, cuando la ciudad de San Cristóbal se estaba transformando por la llegada de población indígena que estaba siendo expulsada de sus comunidades debido a que se habían convertido a otras religiones que no son la costumbre, porque allá lo que prevalece en los pueblos tzotziles y celtales, que son mayas de la región, es la costumbre, así le llaman ellos a su religión. Entonces, como había muchos sectores de la población que se habían convertido al protestantismo o participaban con la diócesis católica de Samuel Ruiz, del obispo de Las Casas, entonces habían sido expulsadas de sus comunidades y llegaban a la ciudad. Entonces esto llamó mi atención y decidí hacer una tesis de licenciatura sobre el caso de los expulsados, y así se llama la tesis que trabajé: Disidencia y religión, los expulsados de San Juan Chamula. A décadas de que esto se inició, pues la ciudad de San Cristóbal se siguió poblando con población indígena, y las congregaciones religiosas que se empezaron a fundar en los 70s, 80s, se empezaron a multiplicar, se
aumentó su población con la llegada de migrantes económicos, porque pues el campo también expulsa a los campesinos pauperizados que llegan a la ciudad. Y luego, después del 94, también las comunidades se dividieron y llegó más gente. Entonces, las iglesias jugaron y están jugando aún hoy en día un papel muy importante entre la gente, entre la población indígena que llega, porque les ayuda a establecerse en la ciudad. Entonces, las iglesias están jugando un papel importante en la organización política de los pueblos indígenas del altiplano, entre los pueblos que migran no solo a la ciudad, sino, por ejemplo, tenemos la población que ha migrado a la selva, y que en donde la Iglesia Católica y donde los grupos protestantes también han jugado un papel muy importante en la organización de los colonos. Gracias a eso, pues fue posible el levantamiento del 94, ¿no? Ese trabajo organizativo de las iglesias se cristalizó finalmente en un movimiento social que conmovió a todo México, ¿no? Y que nos hizo pensar en que el mundo mexicano, ese espacio, esa forma de ver a México, no era solamente lo que ya sabíamos, sino que había otros mexicanos distintos, y en una situación de olvido. Exacto. Y bueno, pues la iglesia y el fenómeno religioso fue muy importante para que apareciera este movimiento social, porque, digamos, la organización social que promovieron las iglesias hizo posible esto. Bien. Muchas gracias, Gaby. Bien, Karen, sobre este mismo tema, ¿cómo es que tú te involucras en estudios? Bueno, eres una investigadora a la que, bueno, le tenemos que agradecer que nos hable de ese tema tan importante que es el diálogo. Una palabra que nos hace mucha falta, y que de pronto tú lo llevas al campo religioso. ¿Por qué esos estudios? ¿Cómo te involucras? ¿Cuál es la importancia hoy de este diálogo? De este tema. Bueno, en realidad yo desde que estaba estudiando la carrera de teología me ha gustado el tema de las religiones y he conocido a algunas personas, algunos autores que han entrado a este tema, el tema del diálogo interreligioso. Me he acercado a ellos, quería yo hacer mi tesis sobre este tema, sobre el tema de diálogo interreligioso, entonces empecé pues mi investigación hace 4 años. Y bueno, he contado con el apoyo bueno, quiero decirlo, sobre todo de un teólogo español que se llama Juan José Tamayo, que conoce muchísimo el tema, lo ha trabajado muchísimo. Y pues digo, me ha inspirado mucho porque lo que descubro es sobre todo, bueno, esta necesidad de hablar del tema. ¿Por qué? Porque se le ha dado un enfoque, como yo decía, bueno, a partir de la teología de la liberación, se dio un aporte muy importante en temas sociales, ¿no? La teología como que dejó de ser esta cuestión nada más doctrinal para entrar a cuestiones muy importantes en tema social, ¿no? Y aportar muchísimo a la sociedad, sobre todo lo que nosotros desde la teología conocemos como teologías contextuales, ¿no? Donde así como decíamos acá, aparece en el caso de Chiapas una nueva realidad, o bueno, como nos hace ver estos mexicanos, ¿no? que habíamos invisibilizado. También las teologías contextuales nos hace también ver muchos sectores vulnerables de la sociedad, ¿no? Y nos habla ya no nada más de la sociedad en general, sino que nos habla de los indígenas, nos habla de los migrantes, nos habla de homosexuales, nos habla de la mujer, nos habla de estas realidades que hay en todas las sociedades, ¿no? Claro. Y entonces, digamos, ahora la teología del pluralismo religioso, que es como se le conoce a la teología del diálogo interreligioso, lo que nos hace ver ahora es pues esta realidad plurirreligiosa, ¿no? De la sociedad, es decir, hay muchas religiones, y cuál es el papel de estas religiones, que es también lo que nos decía Gaby, cómo en este aspecto específico de Chiapas juega un papel muy importante. Pues también en la sociedad las religiones es entender que juegan un papel muy importante en la conformación de estas religiones, en la parte de la cultura, en la parte de la integración, en la parte, pues a veces sabemos que también están muy involucradas en cuestiones de educación, de paz, de migrantes, de todos estos problemas han entrado las religiones, ¿no? Entonces el poder hablar entre las religiones para poder decir cuáles son nuestros puntos en común, pues es muy importante, ¿no? Claro. Antes de que vayamos a un corte, me gustaría mucho que nos dijeran
a grandes rasgos, ¿por qué es importante estudiar el tema de religiones en las diferentes pues, carreras, en los diferentes ámbitos de una universidad? En este caso, pues los vínculos más fuertes son los que existen con la carrera de antropología, pero seguramente el tema es tan importante que debe estar integrado. Yo he escuchado algunos comentarios que dicen para ciertas universidades, bueno, a nosotros mismos, no hay una historia de las religiones. Y yo me he puesto a reflexionar por qué es esto tan importante. Tal vez nuestro público deba saber por qué es importante el estudio de las religiones. Yo diría principalmente que porque las religiones tocan lo más esencial del ser humano, tocan lo más profundo, que tiene que ver con su identidad, que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Con temores, con la realidad, digamos, como más íntima, más dentro de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, y bueno, y también en que sale, ¿no? A lo que decíamos, a todas estas cuestiones de acción social y de interrelación y diálogo, pues yo creo que es en ese sentido que es importante tocar el tema de la religión, porque es una parte constitutiva del ser humano, ¿no? Claro. Gaby, solamente para terminar, sí. La misma pregunta. Sí, yo creo que la religión es uno de los fenómenos que ha acompañado a la vida social del hombre y que forma parte o que es un hecho colectivo. Entonces, en las comunidades la religión ha sido un elemento muy importante para la cohesión social y para el contrato social, el hecho de que a través de la religión, a través de lo sagrado se selle un contrato social, es, digamos, lo que ha permitido que el hombre o las comunidades puedan cohesionarse. De esa trascendencia es, desde mi punto de vista, la religión tan importante. Tan importante, muy bien. Pues vamos a seguir con este diálogo entre nosotros, entre universitarios, entre este público de Voces Universitarias. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con Karen, con Gaby, hablando de religiones. Nos vemos en un momento aquí en Voces Universitarias.